Bienvenidos a este tiempo devocional. Mi nombre es Misael Ordóñez y le invito a que juntos estudiemos las Escrituras. Este es el episodio número 3. En él estaremos explorando acerca del tema la prisión de Pablo y su impacto, basado en el pasaje de Efesios 1:12. Permítame leerle, dice la palabra de nuestro buen Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y ante esta declaración, yo y usted, ¿verdad?, pudiese preguntarse, ¿y cómo las expresiones de Pablo resultan en la alabanza a Dios? ¿Cómo esos momentos difíciles que usted y yo podemos atravesar se pueden transformar en alabanza al nombre de Dios? Pablo escribió esta carta, recuerde, durante el tiempo en que estaba en prisión en Roma. Ahora, hay un detalle interesante. Él no está dentro de una celda. Él está en una especie de arraigo domiciliar, encerrado en un domicilio donde estaban rentando y se le permitían ciertas cosas como por ejemplo las visitas. En ese tiempo el apóstol Pablo seguía predicando el evangelio a aquellos que iban a verle y les explicaba, en su mayoría judíos, les explicaba a él aquello que se esperaba, la promesa del Redentor, el Señor Jesucristo, y él testificaba a judíos y a gentiles acerca de Jesucristo. También durante ese tiempo él se dedicó a escribir algunas epístolas, como ya he mencionado, las conocidas como epístolas de la prisión. De tal forma que el apóstol Pablo, aún en medio de esos momentos difíciles, él seguía predicando el evangelio. Por la epístola a los Filipenses conocemos que estas prisiones han resultado en inspiración a otros creyentes que empezaron a predicar con más vehemencia, con más ánimo, con más valor acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque algunos, dice en la epístola a los Filipenses, se oponían, algunos lo hacían por intereses secundarios, no exaltar el nombre de Cristo, Pablo se estaba gozando de que podía de alguna forma contribuir a que otros se atreviesen a predicar el evangelio. Así que las ganancias que se obtenían, esas almas que venían a los pies de Cristo, eran una alabanza a nuestro Dios. Nosotros podemos estar atravesando momentos difíciles, como por ejemplo aquellas ocasiones en que hemos tenido que estar por un tiempo en el hospital recuperándonos, ¿verdad? Y es una oportunidad que nosotros tenemos para compartir a otros del evangelio. Primero, ¿verdad?, con nuestro testimonio, manteniendo un buen testimonio. Las personas se preguntan por qué es diferente esta persona, qué lo hace diferente, que a pesar de estar en una cama recuperándose, ¿verdad?, o esperando el momento de la cirugía, se mantiene sereno, se mantiene en paz. Bueno, sabemos que nosotros podemos descansar tranquilamente porque Jehová nos protege, porque Él está alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso ha generado paz y tranquilidad en nosotros y podemos enfrentar los momentos difíciles. Así que nosotros podemos ser para la alabanza de su gloria aún en esos momentos difíciles. ¿Qué impacto tuvo en las prisiones? ¿Qué impacto tuvo las prisiones de Pablo en su ministerio? Bueno, durante ese encarcelamiento, dijimos, pudo predicar el evangelio. En segundo lugar, en esos encarcelamientos le dio la oportunidad para reflexionar y orar y profundizar en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros por algún momento no podemos salir de casa, hace poco vivimos, ¿verdad?, la experiencia de la pandemia, fueron oportunidades que nosotros tuvimos para profundizar más en la palabra de Dios. Sabemos, los índices cuentan que las redes sociales incrementó su consumo, ¿verdad? Durante ese tiempo la gente estaba encerrada, no había otra cosa que hacer y pasaban mucho tiempo en las redes sociales. Ojalá que todos los creyentes que pasaron tiempo en las redes sociales lo invirtieron en estudiar más la palabra de Dios. Porque si usted no se fortalecía durante ese tiempo, entonces la duda y los temores empezaban a invadir su vida. Pero algo que nos fortaleció durante
ese encierro fue que podamos orar y profundizar en la palabra de Dios, como seguramente el apóstol Pablo lo hizo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo las prisiones de Pablo y el testimonio de Pablo, que sabemos por las otras epístolas que motivaron a otros a predicar el evangelio, cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? En primer lugar, como veníamos diciendo, nosotros debemos dedicar tiempo a profundizar en la palabra de Dios en todo momento. También, como dijimos, nosotros tenemos que ser de testimonio y compartir el evangelio aún en medio de esos momentos difíciles, mostrando ser una diferencia. En tercer lugar, bueno, hay un ejemplo en la vida, ¿verdad?, que es el ejemplo del pastor Juan Bunyan, el cual fue encerrado en Inglaterra durante 12 años y lo habían encerrado por predicar el evangelio. Durante ese tiempo, Juan Bunyan se dedicó a escribir un libro muy conocido entre los cristianos que se titula El progreso del peregrino. Una gran obra maestra de parte de este pastor que aún hoy en día ha sido un libro motivador, inspirador para muchos creyentes. Y de hecho es un libro que profundiza en la doctrina, que aquellos que les gusta la doctrina pueden estudiarlo y encontrar muchos detalles de la doctrina en medio de este libro, ¿verdad? Un libro no inspirado, pero de la pluma de un fiel creyente que durante los momentos difíciles de sus prisiones se dedicó a profundizar en la palabra de Dios y a buscar cómo contribuir para que la palabra de Dios sea predicada. Y una de las formas fue a través de la escritura de ese libro que motiva a otros creyentes. Así que en vez de ver esos momentos como trágicos, esos momentos como que si estuviésemos perdiendo, nosotros tenemos que aprovechar los momentos difíciles para ser de alabanza al nombre de Dios. Así que, hermanos, cuando usted vuelva a atravesar un momento de prueba, un momento de dificultad, recuerde, es una oportunidad para alabar el nombre de Dios y demostrar con nuestras vidas y motivar a otros a que sean también de alabanza a nuestro buen Dios. Dios le bendiga.